Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Segunda de Crónicas, el capítulo 24. Y nuestro tema de hoy, no te vuelvas atrás. Muchas veces intentamos seguir adelante, intentamos cambiar nuestra vida, pero debemos hacerlo siempre pensando en mejorar. Sin embargo, en ocasiones nuestra actitud no nos lleva a mejorar, por el contrario, nuestra actitud o nuestra forma de ser se vuelve de una forma equivocada y en vez de mejorar terminamos dañando nuestra vida. Aquí vamos a ver entonces en el caso del reinado de Joás, alguien que llegó a ser rey de una forma muy correcta, alguien que aprovechó las cosas buenas que Dios le dio y durante algún tiempo hizo las cosas buenas, pero no toda su vida fue así. Vamos a tomar entonces en claro y vamos a tomar como ejemplo todo lo bueno que Joás hizo. En primer lugar, él empezó a reinar de una manera muy joven. Veamos qué dice en el versículo 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Vemos que él empezó a reinar desde los 7 años, siendo tan solo un niño. Muchos dirían, es que los niños no saben, es que los niños no entienden, es que los niños pueden hacer lo que quieran. Muchos adultos, muchos padres, justificamos a los niños sus malas acciones. No se los corrige, no se los instruye, simplemente se los justifica por el hecho de ser niños. Pero aquí vemos que él desde los 7 años ya empezaba a hacer las cosas de la forma como Dios quiere. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Durante la vida del sacerdote Joiada? Él se dejaba guiar y estaba dejándose guiar por alguien apropiado, por alguien que estaba cercano a Jehová, por alguien que le enseñó y lo instruyó en las cosas de Dios. Y eso le permitía entonces a Joás convertirse en una buena persona, en alguien cercano a Dios y también en alguien cercano a Dios, alguien cercano al pueblo y también que fuera un gran gobernante. Entonces, desde los 7 años que comenzó a gobernar, no puso justificación, no puso excusas, simplemente hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Veamos qué dice el versículo 4. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Joás creció entonces bajo la influencia del sacerdote Joiada, creció bajo la influencia del conocimiento de Dios, pero aunque hayan personas que puedan influir en nosotros, aunque hayan personas que estén tal vez a nuestro alrededor, siempre seremos nosotros los únicos encargados de tomar la decisión. Hablamos de algo siempre y decimos que la salvación es personal. Y es verdad. Muchos podrán decirnos algunas cosas, otros podrán decirnos otras cosas, pero las decisiones siempre, las decisiones finales, las vamos a tomar nosotros por nuestra propia cuenta, sea para lo bueno o sea para lo malo. En este caso, él tomó una decisión que beneficiaría su vida y bendeciría también su vida y la del pueblo. Dice que él tomó la decisión de restaurar la casa de Jehová. Él decidió. No fue el sacerdote Joiada. No lo hizo por mandato del sacerdote o por mandato de los príncipes del pueblo, sino que él tomó la decisión de restaurar la casa de Jehová. Por lo tanto, entonces, nos da ese ejemplo, nos dice que actuemos siempre en beneficio de los demás, en beneficio y en ese acercamiento a Dios, que busquemos y tengamos cuidado con esas decisiones que tomamos, que en lo posible siempre busquemos tomar decisiones correctas, así como lo estaba haciendo Joás. En el versículo 5 dice, reunió a los sacerdotes, a los levitas, y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoger el dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Mire, ahí nos da también ese ejemplo de diligencia, de actuar de una forma proactiva en el momento que tiene que ser.
Él les dio una orden a los levitas y les dijo, vayan y recauden el dinero para reparar el templo, porque él veía que esa era una prioridad. Él se estaba dando cuenta que el reparar el templo era una prioridad. Nosotros como personas sensatas, como personas siervos de Dios, pero también como personas que queremos avanzar a lo largo de nuestra vida, debemos realizar una lista de prioridades en nuestros quehaceres o en nuestra vida. ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas son prioritarias? Para él, restaurar el templo de la casa de Jehová era una prioridad, era algo importante. Por eso les dice, vayan y háganlo con diligencia, háganlo rápido, háganlo en el momento en que tiene que ser. Para nosotros también debemos mirar cuál es esa prioridad. Nuestra prioridad en todo entonces siempre debe ser Dios, poner a Dios en primer lugar. ¿Qué estamos haciendo a lo largo de nuestra vida? ¿Será que sí Dios está en ese primer lugar? Dice, los levitas no pusieron diligencia, eran los sacerdotes, pero ellos no hicieron lo que tenían que hacer, o por lo menos no lo hicieron de una manera proactiva, de una manera diligente, sino que tal vez lo hicieron simplemente cuando se acordaron, simplemente cuando querían, simplemente lo hicieron como que llevados por el afán, pero no lo hicieron con diligencia. Dios nos dice en esta mañana, revisemos esas prioridades que tenemos en nuestra vida. Nuestra prioridad debe ser Dios, luego nuestra familia, tal vez nuestro trabajo, y así poner en ese orden para que podamos desarrollar las cosas de la mejor forma. Y dice poner diligencia, hacer las cosas a tiempo, sin esperar que tal vez pase el tiempo y después se nos convierta eso en algo urgente. Hay cosas que son importantes y que debemos hacerlas de forma inmediata. Y hay otras cosas que podemos tal vez ir postergando de acuerdo a nuestro tiempo o de acuerdo a las cosas que nosotros realizamos a diario. Pero siempre es importante hacerlas, dice, con diligencia, hacer las cosas cuando se tienen que hacer. Veamos entonces ahora en el versículo 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, que la pusieran fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar a Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés sirvió de Dios, que Moisés, siervo de Dios, habían puesto a los de Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron las ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Mire lo que este rey está enseñando o está mostrando. Inicialmente les decía a los sacerdotes y al pueblo, hay que organizar una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Reparar el templo. A nosotros nos dice también en nuestra vida, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuáles son esas cosas importantes que debemos realizar? Segundo decía, poner diligencia en eso que estamos haciendo. A los sacerdotes les decía, hazlo con diligencia. Y eso nos dice a nosotros, hagámoslo con diligencia, en el momento oportuno. Ahora, él está poniendo organización en esas cosas. Dice que mandó que pusieran una alcancía, un arca, dice, para que ahí depositaran las ofrendas. En nuestros tiempos, en nuestra actualidad diríamos, se trata de una alcancía, para que todo el mundo pudiese cooperar, para que todo el mundo ofrendara. Él tenía un objetivo, estaba poniendo diligencia y ahora estaba hallando la manera de encontrar esos recursos. Y esa forma era ahorrando, esa manera era reuniendo el dinero para poder completar ese objetivo. En nuestra vida Dios también nos dice eso. Hay prioridades que hacemos de forma inmediata, hay prioridades y hay cosas que vamos a ir logrando a un mediano o a un largo plazo, pero que para eso es necesario tener unos recursos económicos para poder completarlo. Y ahí es donde empezamos o vemos la importancia de ahorrar. Muchas veces nosotros creemos que ahorrar es guardar de lo que nos sobra. Creemos que ahorrar es guardar el dinero que nos sobra en algún momento. Pero si esperamos a guardar lo que nos sobra, nos vamos a dar cuenta que nunca nos sobra nada. Nos vamos a dar cuenta que tarde o temprano terminamos gastándonos todo porque tenemos otras ocupaciones o porque tenemos otras necesidades. El ahorrar debe ser también encaminado como una obligación, como si estuviéramos tal vez obligados a hacer algo, que apartemos ese ahorro, que apartemos eso que tenemos que dar para cumplir nuestros objetivos personales. Pero antes de eso, debemos entender que también tenemos mandamientos y que también tenemos
deberes como siervos y como cristianos. El llevar esa ofrenda al templo, el cumplirle a Dios con ese mandato que es el diezmo, porque es un mandamiento, y nos lo decía aquí en el versículo 10. Al pueblo se les ordenó, desde el desierto les ordenó que llevaran tal vez la ofrenda, pero el pueblo se había olvidado de eso, y por eso la casa de Dios estaba en mal estado. Muchas veces nosotros simplemente pensamos en nuestra propia necesidad, pensamos en lo que cada uno quiere o necesita, y se olvida de la casa de Dios. Si bien es cierto, Dios es el dueño del oro y de la plata, si bien es cierto que Dios no come ni necesita dinero, pero su obra sí. Para que esa obra se mantenga en pie, sí necesita ese dinero. Para que podamos transmitir a diario estos devocionales, para que podamos compartir y llevar la palabra de Dios a los últimos rincones de la tierra, necesitamos unos recursos. Por eso qué bonito que aprendamos de cómo estaba haciendo el pueblo. Dice que el pueblo llevó la ofrenda de una manera increíble, llenos de gozo. Dice que ellos, todo el pueblo, se gozaron y trajeron la ofrenda y la echaron en el arca hasta llenarla. Mire lo que hacía el pueblo. El pueblo dice, se gozaba, lleno de gozo. No como muchos cristianos que tal vez son mezquinos o son tacaños y dan la ofrenda, si es que la dan, pero la dan con una mala actitud, la dan con tal vez pensando en que irán a hacer, pensando en que irán. No, demos de corazón, tal cual como lo hacían esos sacerdotes. Veamos en el versículo 12. Y el rey Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro, en bronce, para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios su antigua condición y la consolidaron. Entonces mire que todos esos dineros que se recogen a lo largo de los cultos, a lo largo de recibir esas ofrendas, siempre van destinados a algo importante. Tal cual como lo hacía este sacerdote, había una organización. El sacerdote se encargaba de conseguir aquellos carpinteros, aquellos pintores, de conseguir aquellos que trabajaran en plata o en bronce. Había una organización para poder cumplir ese objetivo. Y Dios nos dice también a nosotros, estamos llamados a organizar nuestra vida para poder cumplir ese objetivo. Decíamos ahorrar, bueno, vamos a ahorrar para esto o para aquello, pero que todo lo que hagamos lo hagamos de una forma ordenada. Sucede igual en el ministerio. Todas las ofrendas que ingresan, los diezmos que ingresan, para todo hay una organización, hay unos rubros ya especificados. Plataformas tecnológicas, medios físicos también, el poder imprimir libros, el poder imprimir material, el poder tener cada vez volantes o tratados para poder evangelizar. Porque, como decimos, nuestra misión es conservar y preservar la palabra. Y lo hacemos de las diferentes formas. Si alguna persona tal vez tiene dudas, dice, ay, ¿qué será? ¿En qué se gastan el dinero? ¿En qué se gasta mi ofrenda? ¿En qué se gasta el diezmo? Tranquilamente, está en la libertad de acercarse tal vez al cuerpo pastoral, de acercarse tal vez a los líderes o tesoreros de la iglesia y preguntar, porque muchas veces se culpa al pastor, se culpa, es que los pastores se gastan, o los pastores esto, lo otro, y en ocasiones los pastores ni siquiera reciben ese dinero, porque para eso hay una junta directiva, porque para eso hay un grupo pastoral que se encarga de realizar de la mejor manera esa distribución. Entonces vemos que el sacerdote Joás, junto con el rey Joás, junto con el sacerdote Joiada, le estaban dando a la congregación un manejo impecable de los recursos, lo estaban haciendo de la mejor forma, con prioridad, le estaban poniendo diligencia, le estaban poniendo gozo y organización a todo eso que estaban realizando. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Decíamos, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hasta ese momento era un rey impecable, era un rey digno de ejemplo, un rey digno de admirar y del cual deberíamos nosotros tomar muchas cualidades y muchas acciones como ejemplo. Sin embargo, lastimosamente, no siempre continuó ese camino. Él no decidió caminar hacia adelante, sino por el contrario, se volvió atrás y decidió hacer lo malo
ante los ojos de Jehová. Cambió su actitud. Veamos qué dice ya en el versículo del 17 al 18. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Vemos ahí entonces que la buena actitud, el buen gobernar, le duró simplemente hasta cuando existió el sacerdote Joiada. Después se olvidó de eso. Llegaron nuevas personas a su vida y este rey se dejó influenciar por ellas. Lastimosamente no eran buenas influencias, por el contrario, eran personas desagradables ante los ojos de Dios, que lo llevaron también a él a hacer las cosas desagradables. Y se volvió alguien necio, y se llenó su corazón de terquedad, y ya no escuchó la voz de Dios. Veamos qué dice versículos 19 y 20. Y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, desde donde estaba lo más alto del pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Nos vendrá bien por ello, porque haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Mire que a pesar de todo, Dios les estaba dando una nueva oportunidad y les mandó profetas para hablarle al rey Joás y a sus príncipes y decirles: no se aparten de Dios, no se alejen, hagan las cosas bien. Pero ellos se hicieron tercos y no quisieron escuchar. Muchas veces sucede en nuestra vida igual. Estamos llevando una vida perfecta, hemos hecho todas las cosas bien, pero conocemos tal vez a alguien o llega alguna situación a nuestra vida que nos hace cambiar de opinión. Y en vez de avanzar nos echamos para atrás y nos volvemos tercos, nos volvemos necios y ya no escuchamos a nadie. Ellos ya no escuchaban la voz de Dios a través de los profetas y nosotros muchas veces tampoco ya no escuchamos. No escuchamos un consejo de nuestros padres, no queremos escuchar un consejo de los líderes, no queremos escuchar a nadie. Simplemente queremos hacer las cosas a nuestro modo, llevados tal vez por la grandeza, porque creemos que estamos bien, que somos intocables, porque si hemos sido prosperados durante algún tiempo, creemos que así vamos a vivir toda la vida, porque pensamos que somos más importantes que otros o porque nos creemos con más autoridad que otros. En este caso, dice, ellos ya no escucharon a ninguno de los sacerdotes. Entonces vemos que él lo que hizo fue rodearse de esas personas equivocadas. Mientras vivió el sacerdote Joiada, vivió bien, obedeció, hizo lo recto. Pero después de eso se rodeó de personas inapropiadas, las cuales lo llevaron a hacer las cosas mal. Hoy pensemos también de qué personas nos rodeamos. Personas que de verdad nos instruyan, personas que de verdad nos enseñen cosas buenas y positivas, personas que de verdad nos permitan crecer y cumplir nuestros objetivos, o por el contrario, personas que nos vuelven tercas, personas dañinas, personas que solo aconsejan cosas malas. Veamos quiénes son esas personas en nuestra vida. Entonces vemos que este sacerdote empezó a hacer lo malo. En primer lugar, se echó hacia atrás. Segundo, se olvidó del templo. Tercero, no escuchaba a los profetas ni la voz de Dios. Cuarto, se rodeó de personas equivocadas. Y quinto, se volvió malagradecido. Veamos el versículo 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. El agradecimiento es algo muy fuerte que nos permite a nosotros continuar y ser fieles. El agradecimiento nos permite a nosotros valorar lo que tenemos. El agradecimiento nos permite amar las cosas o a las personas a las cuales nos rodean. Pero cuando somos personas mal agradecidas y olvidamos eso, olvidamos de dónde nos sacó Dios, olvidamos de dónde nos sacaron las personas o la ayuda de alguien, nos lleva a actuar de forma equivocada. Dice que el rey no se acordó que Joiada lo crió prácticamente, que Joiada lo guió, que el sacerdote Joiada lo ayudó a ser rey. No, sino que ahora él creía que él era autosuficiente y por eso estaba causando daño a aquel hijo de Joiada.
Nosotros igual, a veces nos olvidamos. Lastimosamente, como seres humanos y sobre todo como cristianos, tenemos una memoria muy corta, una memoria a corto plazo. Y nos olvidamos de todas las grandezas que Dios ha hecho. Ya no nos acordamos de dónde nos sacó Dios. No nos acordamos que muchas veces estuvimos en tinieblas, en oscuridad, en llantos, en problemas, y que Dios nos rescató de eso, que Él nos rescató del anonimato. No nos acordamos de eso. Y eso nos lleva entonces a volvernos atrás, a hacer las cosas mal, a hacer lo desagradable ante los ojos de Dios. Así como el agradecimiento puede ser un arma muy poderosa para poder avanzar y poder mantenernos en eso bueno que estamos haciendo, el desagradecimiento también es un arma mortal que nos puede causar daño porque nos aleja de las personas que amamos. Dice que así como nosotros nos alejamos de Dios, Dios se alejará de nosotros. Entonces, vemos aquí cómo el sacerdote, de ser el gran rey, de ser un gran gobernante, pasa a convertirse en uno de los peores gobernantes, por el desagradecimiento, por olvidarse de lo bueno que Dios y el sacerdote Joiada hicieron por él. Así que ya para finalizar, Dios nos recomienda y nos permite recordar que todo lo que sembremos vamos a cosechar. Veamos qué dice el versículo 25. Y cuando se fueron los sirios, los dejaron agobiados por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hicieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Lastimosamente, el que actúa bien recibe bendición, pero el que actúa mal recibe maldición. Este rey actuó mal en contra de los sacerdotes, conspiró en contra de Zacarías, y ahora habían otros que conspiraron también en su contra y le hicieron daño. Y lastimosamente su castigo fue la muerte. Fue el destierro también, porque dice, ni siquiera fue enterrado con los demás reyes. La vergüenza, el quitar su honor, pudo terminar siendo uno de los mejores reyes. Pudo terminar su vida siendo un rey de ejemplo, pero lastimosamente, a mitad del camino, decidió voltearse. A mitad del camino, decidió echarse para atrás. Tal vez cansado de hacer lo bueno. Qué triste, cuántos cristianos, cuántas personas que cercanas a Dios se cansan de hacer lo bueno. Llega un momento en el que se cansan de hacer lo bueno y empiezan a anhelar cosas distintas, empiezan a codiciar otras cosas. Y en esa ambición, en ese deseo equivocado, terminan volviéndose atrás y haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice la palabra, si nos alejamos de Dios, Él también se aleja de nosotros. Entonces, hoy vemos cómo alguien que se proyectaba para ser un gran rey, lastimosamente terminó siendo uno de los peores. No permitamos que eso pase en nuestra vida. No permitamos que las circunstancias nos hagan cambiar esa manera de pensar. No permitamos que sean las demás personas las que influyan en nosotros. Tratemos siempre de ser aquellas personas cercanas a Dios, de buscar esa cercanía con Él y de que todas las decisiones que tomemos, las tomemos basadas en la voluntad de Dios, que le consultemos siempre, que no nos cansemos de hacer el bien, porque siempre habrá esa recompensa. Dios es un Dios maravilloso. Dios nos da cada día nuevas oportunidades, pero es nuestra decisión. La decisión está en nuestras manos, el hacer el bien o el hacer el mal, el caminar por el camino correcto o irnos por el camino equivocado. Así que, mis hermanos, esa es la enseñanza que Dios nos ha dejado en esta mañana. De este rey Joás, que tenía grandes cualidades y actitudes, que podamos tomarlas como ejemplo y seguirlas, pero desechar aquellas actitudes necias y negativas que le hicieron daño a él y al pueblo. Así que, mis hermanos, que en este día entonces la palabra de Dios siempre esté en nuestra boca para no pecar en su contra. Dios los bendiga grandemente, que tengan un feliz y bendecido día. Los esperamos en nuestra próxima emisión, todos los días nuestros devocionales en horas de la mañana, los días jueves nuestro culto en casa y los días domingos nuestro culto en el Centro Comercial San Andresito. Dios les bendiga, hasta una próxima emisión.